en tanto que le azotaba el rostro con los guantes, cogidos por la otra de las bordillas. De Celis intentó arrojarse sobre él, iracundo. Pero el médico grave e impasible de la barba cana, colocóse en medio, y alzó su voz diciendo: nada de pugilato indigno, en nombre de la ciencia. Tiempo sobra para lavar ofensas, y nunca es tarde para el desagravio. Nuestra misión ha concluido, doctor de Celis. Respetemos la razón íntima y secreta que puede haber impulsado a este caballero a oponerse de un modo violento al examen sesudo y científico del cadáver. Pero declinemos en él también nuestra responsabilidad por completo, desligándonos en este acto mismo de un compromiso enojoso. Dignese usted acompañarme. Selmar, de brazos cruzados junto a la muerta, pálido y resuelto, miraba con altivez a su adversario. De Celis, arrastrado algunos pasos por su colega que le había asido fuertemente del brazo, obligó a este a detenerse un instante, y dirigiéndose a Bafil, dijo, reprimiendo sus arranques de reconcentrada cólera: nos volveremos a encontrar mañana, si su coraje tanto rebosa. ¿A qué hora, y dónde? A las 10, en Toledo. Allí estaré. Los dos médicos salieron. Cuando Selmar se vio solo, pasóse la mano por la frente cual si pretendiera calmar así el rigor de su negra pesadumbre. A ella se impuso su fortaleza de ánimo, y reflexionó. Reconoce a Areva en aquel golpe rudo el designio oculto, quizás, a que se había referido Raúl por intuición cuando le hablará él de sus esperanzas. El convencimiento llegaba de súbito, y era eficiente. No debía persistir más. Areva no podía amarle. En cambio, él se encontraba en aptitudes de destruir todos sus proyectos. ¿De qué manera? Lo dirían al día siguiente el valor y la destreza. En tanto, qué trágico fin el de la pobre Cantarela. Allí estaba rígida y yerta, pareciendo que la habían puesto un antifaz horrible, ella, tan hermosa, apasionada y ardiente. Contemplaba al asombro. Aquellos ojos saltados y vidriosos, que otrora transmitiesen a los suyos el dulce fluido del amor, aquella boca que quemó la de él con fuego inextinguible, aquellas manos que jugaron con sus cabellos temblantes de ternura, aquel cuerpo esbelto y flexible que ella dio en canje de su cariño y aquella cabellera de ondina, negra y profusa en que se envolviera su busto morbido en las noxes de deliquio que aspecto lúgubre presentaban. No pudo el joven resistir por moxo tiempo el desnudo realismo de este cuadro. Y cubriendo con la manta los despojos, de allí se arrancó violentamente. 37 soliloquios. En la noche del mismo día en que ocurrió el incidente, Areva esperaba la visita del doctor de Celis, con esa natural impaciencia de la que ha madurado un plan interesante y se promete un éxito satisfactorio. Paseábase por el gran salón de recibo, halagada por cierto contentamiento íntimo al acordarse de Selmar, e invadida por contradictorias dudas y opuestas emociones al hacer memoria de Raúl. Las pretensiones de Bafil respecto a ella no se conciliaban con su actual estado de ánimo. Aparte de que, siendo él el amigo preferido de Henares, y por lo mismo el depositario de sus confidencias, convenía alejarle de la escena, después de someterlo a una prueba de conciencia y a un severo desengaño. Este alejamiento, en concepto de Areva, debía seguirse a la impresión grave, presumible, ante el cadáver de Cantarela a quien él juzgaba llena de fuerza, lozanía y hermosura, aguardando su regreso. Impresión harto inesperada y violenta para no doblegarle y abatirle, a pesar de los bríos de su carácter y de sus escépticas ideas sobre la vida mundana. Cierto es que Areva, al principio, tuvo por Selmar acentuadas preferencias, distinguiéndolo entre sus adoradores sin reserva alguna.
Pero, no lo era menos, que ese afecto especial había empezado a decaer desde el lance en el paso del molino, y concluido por extinguirse al brotar la pasión real y vehemente engendrada por Raúl Henares, más que al trascender y divulgarse los ocultos amores del gallardo libertino. Ella lo temía todo de su intimidad peligrosa con Raúl. Eliminado, en cambio, de la acción. Lejos del terreno asignado al desenlace por ella previsto, fácil era que la fuerza misma de las circunstancias aproximase a Brenda y de Celis, e hiciese menos sensible la distancia entre ella y Raúl. Moxo la sonreía esta ilusión. ¿Y por qué dejar de acariciarla? En el vestíbulo de la casa de campo, después del encuentro con de Celis, Henares había tenido para ella frases respetuosas, suaves, sin hiel. Frases que aún resonaban en sus oídos, como los lamentos de Brenda durante toda una noche. Hay un principio de justicia, decía el que no permite condenar a un reo sin oírle. Sea usted piadosa, si excusar que me condenan. Y reproduciendo estas palabras en su interior, Areva se decía a su vez. ¿Quién podía condenarle? De labios de Brenda no recogí un solo reproche. Que para todo le faltaban fuerzas, menos para el sollozo. No era capaz de odiar un hombre que hablaba así. Idea consoladora, la de no ser odiada. Dora mis pobres ensueños. Brenda, en su loxa sorda con las memorias venerables y el cariño y la gratitud del presente, cuando parece que ya expira la que ha sido su segunda madre, sin haberla manifestado otro deseo que el de una unión posible con de Celis, quizás se incline a meditar, y bastaría ese fenómeno sobre su sensibilidad exaltada para que el tiempo preparase e hiciera menos duro el sacrificio. Nada pueden y en nada influyen acaso, los grandes deberes, los vínculos estrechos de sangre, la voz del corazón que se revela contra el olvido, la pureza de alma que resiste a la tentación. Algo se debe conceder a la lógica de la propia vida en sus combates con el dolor, a la herencia, al orgullo del nombre, a los arranques naturales, a las exasperaciones de un duelo profundo. Verdad que Raúl Henares no es un delincuente para los demás. Pero, para Brenda no puede dejar de ser nunca el matador de su padre. Aquí está el conflicto sin término, el recuerdo indeleble, la pena incurable. Privar que se acerquen es lo discreto. Será fatal que se hablen, se consuelen, se arrulan arrastrados por su destino. Estos reencuentros borran toda una historia, sin dejar de ella más que la parte de adorable claridad. Oh, ¿por qué no dudar? Vano sería tal vez todo empeño, si se volvieran a ver antes que de Celis recuperase la dulce estimación que precede siempre al consentimiento, se este o no apasionada. Sucedería seguramente lo último, en caso de que esa estimación renaciese. Pero, ¿sería eso posible? Areva se quedó pendiente de esta pregunta, con un dedo en los labios y una sombra en el rostro. Tropezaba con la duda más seria. Pusóse luego a recordar. De Celis había pasado largas horas a la cabecera de la enferma, consagrándola todos sus esfuerzos con un celo recomendable. Y seguía recurriendo a los medios más heroicos para arrancarla a las garras de la muerte. En sus atenciones con Brenda, después del encuentro con Raúl, la delicadeza y el tacto exquisito de su proceder habían sido irreprochables, hasta el punto de haber merecido de la joven alguna palabra benévola. Esa solicitud cariñosa con la anciana y esa conducta delicada con la huérfana, podían constituir un principio o de reconciliación o de armonía precursora de una tolerancia amistosa que permitiese esperarlo toda de la obra del tiempo. Y de Celis tenía que desenvolver la mayor suma de habilidad en sentido de precipitar esa acción e inclinar el ánimo de Brenda a una actitud resignada con su destino. Así pensando, de pronto Areva se dio cuenta de la demora de las tener. No pudo menos de extrañarla, porque él había prometido estar allí a la hora de costumbre.
Se hallaría, acaso, junto al lexo de la señora de Nerva. Esta sospecha tenía visos de fundada. El estado de la anciana era gravísimo, y exigía siquiera como un deber o un consuelo un auxilio médico permanente. Pero, Areva había resuelto pasar esa noche en la quinta como otras veces. Y desde luego su impaciencia en conocer el resultado de la autopsia del cadáver de Cantarella y las impresiones experimentadas por Selmar podría satisfacerse en breves horas, así que ella se avistase con el doctor. Dio sus órdenes cuando el reloj del gabinete señalaba las 9:30. Instantes después ocupaba su carruaje, en compañía del señor don Leoncio Perea, persona indispensable para todas las comisiones discretas y delicadas, y por cuyo intermedio la señorita de Linares recibía siempre los informes concienzudos que determinaban sus actos decisivos. Era un edecán sin reemplazo posible, para sus asuntos íntimos. Todo se le confiaba, y nada salía de él. Semejante a una cripta llena de tesoros, el secreto de su boca solo pertenecía a Areva. Contra todas sus esperanzas, la joven no se encontró en la quinta con el doctor de Celis. Circunstancia que no dejó de preocuparla. La enferma seguía en el mismo estado. Estos datos le fueron comunicados a la entrada, en donde ella se detuvo, para transmitir ciertas instrucciones al señor Perea. Mientras lo hacía, alcanzó a distinguir como una sombra en la ventana iluminada de Raúl que se divisaba claramente desde la verja. Areva sintió una emoción dulce, extraña, indefinible. Aquella sombra debía ser la de él. Parecía inclinado hacia afuera, inmóvil, en posición de escuchar los ruidos de la noche. Cual si en ellos esperase recoger algún eco interesante, alguna nota expresiva que pudiese partir de la cercana vivienda. Areva se entró, suspirando. La sombra que ella había visto, era la de Raúl en realidad. En toda esa tarde, desde el instante en que le dejara Selmar, el joven ingeniero no se había movido de su gabinete de estudio. Pasaba por esas transiciones de ánimo y ese estado de excitación que se siguen a los grandes quebrantos, una vez que el espíritu ahonda el problema o empieza a medir el alcance verdadero del golpe que lo ha anonadado en las primeras horas. Las palabras de aliento de su amigo le habían conmovido apenas. Comprobándose el acerto de que nada es tan difícil como llevar la persuasión a un corazón lacerado, y nada tan fácil como la recaída en las cavilaciones que sugieren los intensos dolores morales. Una idea le mortificaba, constante y cruel, una idea que parecía resumir toda su vida psicológica del momento. Y esta síntesis fatal de sus devaneos y pesares, era la de que su adversario se hallaba en mejores condiciones que él para aspirar al triunfo tantas veces soñado y apetecido por los dos. ¿Podía él ocultárselo acaso? No, al fin, Lastener de Celis no era el matador de Pedro del For. Contaba a más con la influencia y el beneplácito de la señora de Nerva. ¿Qué grado de energía podía oponer la huérfana a estas compulsiones morales, que debían obrar simultáneamente en su espíritu con mayor fuerza, en el caso probable de muerte de su protectora? Todo bien considerado, el horizonte presentaba oscuras perspectivas, ya que no claros lineamientos de una solución cierta e inevitable. Verdad que a él le quedaba un recurso extremo, aunque aleatorio, recurso de fuerza sometido al azar, que siempre había desexado con levantados sentimientos. Ahora, el rigor de la pena lo induce a acariciarlo nuevamente, y a forjarse sobre su éxito risueñas creencias e ilusiones. No hacía cuestión consigo mismo, del derecho que a ello le asistía. Un lance personal quedaba justificado por los mismos antecedentes del antagonismo con de Celis. Lance cuya iniciativa no creyó le correspondiese, mientras pudo reinar sin sombras.
en el corazón de Brenda, pero que, en el momento actual, él debía asumir como la única actitud lógica conciliable con la gravedad de los hechos y lo insólito de su posición. Para provocar ese lance, bastaría un nuevo encuentro, una mirada agresiva, una palabra enconada. Los dos guardaban serios agravios. En medio de su soliloquio, Raúl sintió que en el fondo de su ser se removían gérmenes de odio. Y acusando a la fiebre que le encendía la sangre, oprimióse con ambas manos la frente, y fue a apoyarse en el alféizar de la ventana, ansioso de aspirar la fresca aura de la noche. Fue en ese instante que Areva alcanzó a percibirle. 38 Duelo pasadas las 12 del día siguiente, Julieta, llena de agitación extraordinaria, sorprendía a Areva en su habitación. Graves eran los motivos de esta visita, y así se apresuró a manifestarlo, exándose atrás el velo sofocada y haciendo difíciles volteos de abanico. Corría por la ciudad el rumor de un duelo, realizado por la mañana entre Bafil y de Celis, y del que este último había resultado muerto según las versiones más autorizadas. Las causas del lance parecían provenir de diferencias serias producidas en el acto de darse principio a la autopsia del cadáver de Cantarella. Selmar se había opuesto resueltamente al procedimiento autóptico, contra el dictamen de sus dos colegas, y llegado hasta poner la mano en el rostro del Astener de Celis, quien se había retirado, después de provocarlo a duelo, mediante la intervención prudente y discreta del otro facultativo. Mientras oía todo esto, Areva, que había experimentado diversas y violentas impresiones, oprimiéndose el seno con ambas manos para reprimir impetuosos latidos, no pudo menos de exclamar a voz herida: ¡Qué exo, Dios clemente! Julieta se interrumpió. Viéndola ponerse excesivamente pálida, con los ojos muy abiertos y el pecho palpitante, cogióla de las manos solicita y tierna en apariencia, como llamada a su vez a cuentas por el sentimiento que humedeció los suyos. Y agregó llena de fingida ansiedad: ¿Qué te pasa, amiga mía? Tal vez he sido imprudente al comunicarte estas cosas terribles sin exordio preparatorio. Discúlpame. La noticia hacía nudo en mi garganta, y me era necesaria la expansión, so pena de sufrir después algunos grados de fiebre. ¿Quieres aspirar un poco de esencia? Y en el acto la acercó un frasquito de cristal fino, con fuerte espíritu de 1000 flores, que ella no olvidaba nunca guardar en el seno como un atenuante de sus vértigos pasajeros o de sus dolores neurálgicos. Areva la rechazó suavemente, y dijo, cual si quisiera aparecer superior a su emoción: No. Ya pasará. Deseo que prosigas y me transmitas todo lo que sepas al respecto, pues no ignoras que promedia un grande interés amistoso, aparte de circunstancias de otra índole que me afectan de cerca. Habla sin recelo, amiga mía, y repíteme la versión que juzgues más acertada entre aquellas de que te haces eco. Casi requerida y facultada, Julieta Camandria abrió de súbito las válvulas de su impetuosa locuacidad, adornando su relación con 100 detalles o relieves caprichosos, al extremo de transformarse la aventura en una historia fantástica de Poe. Expuestos los hechos y antecedentes del caso con tal extraño colorido, Julieta llegó por fin al episodio del lance, a modo de quien, tras de fatigosa carrera, alcanza a poner el pie en el estribo del tren cuando suena ya el silbato de partida. De tal modo temía que se le escapasen los pormenores del desenlace que en rigor solo se conocían en parte entre el torbellino de versiones, conjeturas y comentarios que surgían de su boca hasta provocar mareos. Me presumía algo análogo, Areva. Agregaba nerviosa, apartándose los rulillos de la frente, y componiéndose a dos manos un tembleque con flor de perlas que luchó en mitad de la cabeza como un penacho de cacatúa. El lance fue en Toledo, a los fondos de una quinta de Casilda. A la espada, y a muerte. A los pocos momentos de Celis recibió la herida. Dicen que falleció en el camino, al regreso.
De Selmar nada se sabe. Ha desaparecido. Me ha parecido bien esta resolución de su parte, mi querida amiga. Era él ya una piedra de escándalo en nuestro medio ambiente. La crónica registraba todas las semanas algún nexo alarmante, con excepción de este mes de ausencia. Amorios nada lícitos, ya sabes. La de Silvana. No se ha hablado de otra cosa con motivo del suceso. Esa mujer queda en descubierto. ¿Y qué me dices de Irma? A la vista está. La había empeñado el palabra de matrimonio que la muy inocente creyó de buena fe. Ya la tiene buena. Este suceso del lance ha venido a hacer olvidar un poco en nuestro círculo el tremendo episodio de Raúl Henares. Oh, ese sí que es un hombre distinguido. Pienso como tú, su desgracia aflige aún a los que solo lo conocen por su noble conducta en el paso del molino cuando corrió a nuestro socorro con tanto denuedo. Todas las simpatías son para él, es un ser de prestigio misterioso que va invadiendo todos los corazones y llenando de esperanzas la mente de más de una soñadora. Feliz del que cautiva con solo el nombre. Oh, calla, Julieta, dijo Areva estremeciéndose. Me recuerdas a la pobre Brenda, y a su protectora, que espera de un instante a otro dejar el mundo, y mi deber de acompañarlas por largas horas en medio de tantos pesares. ¡Qué cúmulo de desgracias, amiga mía! Te compadezco de veras por el profundo interés que en ellas te tomas. Pues parece que en rigor sufres sensible quebranto. Observo desde hace días en tu rostro, en tu aire, en tus palabras, en tu figura misma, que pasas por crisis morales nada convenientes a tu salud. En este momento estás muy pálida, Areva. Y quizás me ocultas que no te sientes bien. No lo creas, repuso ella con firmeza. Efecto de las veladas. Aparte de esto, experimento emociones naturales, sentimiento, pena, no solo por lo que ocurre en la Quinta de Nerva, sino también por el éxodo inesperado que acabas de comunicarme. De Celis era un amigo de méritos. Bien lo comprendo. Se duele una por acción refleja, según los términos de moda. Y tal me acontece. Con las seguridades que me das, voy a dejarte, pues a las 2 debo hallarme en casa de Pepa. Es otra de las admiradoras de Raúl Henares. Adiós, querida amiga. Deseo que te tranquilices pronto, y que cesen tus afanes. Gracias. Contestó Areva, rebosando de amargura. Cuando Julieta hubo salido, quedóse mirando el suelo, grave e inmóvil, cual si recién sintiera sobre sí el peso enorme de aquella catástrofe no incluida en sus cálculos y combinaciones. Todo se derrumbaba por su base arrastrando ensueños y esperanzas. Selmar abría a su amigo la puerta de la fe, batiendo el terreno hasta derribar el obstáculo. Su acción había sido proficua. Y era ella la que la había preparado con propósitos distintos. Empezó por reconocerse impotente para jugar con pasiones, a modo de piezas de ajedrez. A la evidencia estaba que traían en último extremo lo imprevisto. Y lo imprevisto podía ser, como en su caso, el estrago y el desastre. Con la muerte del Astener de Celis la obra se destruye en el instante de su coronamiento. Raúl y Brenda volverían quizás a mirarse sin zozobras. Ella ignoraba, por otra parte, qué grado de intensidad habría alcanzado el sentimiento en el ánimo de la huérfana por la revelación del secreto. Después de la violenta escena en que esa revelación se produjo, Brenda se había reconcentrado en un mutismo absoluto, solo interrumpido, a no dudarlo, por los lamentos y el llanto solitario. Pero ¿quién podía leer en su alma? Si fuese cierto que para los grandes amores no hay imposibles, sería natural también suponer que en el fondo de su corazón llameara el cariño, voraz e inextinguible. Esta idea reagravó en Areva la tristeza y el desconsuelo. Y sintió ansias de llorar. Levantóse y anduvo vacilante por el gabinete y la alcoba, sin saber lo que hacía. Pensando en él, sintiendo que le amaba más.
que por ella había expuesto su vida. Y pues que era joven, hermosa, opulenta, grata al beneficio, él debía haberla querido. A no ser Brenda. Y esa odiosa de Julieta que se había estado complaciendo en hincarla su diente negro en el pecho sin piedad, empezaba a hacerse digna de su menosprecio. Fabricaba sus goces con el dolor ajeno. Qué insistencia en hablarla de Raúl, y qué intención perfida y maligna. Toda la hiel se le revolvía en la sonrisa y toda la hipocresía en los ojos. Esta criatura iba degenerando sin escrúpulos, y amenazaba concluir en monja revoltosa. Las tener muerto. ¿Quién hubiera podido prever este golpe, de manos de Selmar? Raúl no se gozaría en el exo, porque era noble y generoso. Mas cuán dichosa fuera, si pudiese leer en su pensamiento íntimo en aquellos instantes. Ay, no, que no habría para ella ni un recuerdo dulce y vago en el fondo de su alma, llena toda del esplendor de Brenda como de una luz de estrella. Areva dejóse caer en su lecho lentamente, y permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia abajo, y las manos en las sienes. Minutos después, un temblor convulsivo agitaba su cuerpo. Y prorrumpía en profundos sollozos. En esa misma hora, Raúl, en posesión de la grave noticia, no experimentaba impresiones menos amargas. Y precisamente, contra la sospecha de Areva, era ella la que absorbía su espíritu. Una carta de Selmar, que tenía en sus manos, se lo había revelado todo. Esta carta había sido escrita a bordo del Senegal, que zarpaba en esa tarde para Europa. Era también un adiós al amigo. Bafil describía a grandes rasgos sus amores con Cantarella. Y luego, de un modo sucinto, el incidente imprevisto, el duelo y la muerte de su adversario. El nombre de Areva Linares se mezclaba con frecuencia al relato, y sugería a Selmar sagaces reflexiones, que su amigo debía someter a una meditación tranquila en obsequio a sus planes futuros. Por lo demás, el terreno quedaba libre. El lance había sido rápido, enconado y sangriento. Un asalto, varios golpes de escuela, una parada falsa de Bafil, que facilitó al adversario correr el acero hasta el hombro en donde dejó una línea de sangre. Y por último, en guardia baja, una estocada en el ijar que se diría en esgrima de florete, bote de harta obligada pasando el hierro viseras y entrañas nobles, para surgir por la espalda del astener. Sobrevino una hemorragia grave, y enseguida la muerte. Todo, en pocos minutos. 10 bastaron para destruir la obra lenta y laboriosa de Areva. Selmar añadía. Prescindamos de esta, que ha de aparecer negra aventura en mis memorias del Parque de los Ciervos. Abandono a la avidez y a la hazaña de los malevolentes mi reputación envuelta con los despojos de mi querida, para que osen en ella y me fulminen. El placer de confundirme, producirá en Julieta Camandria un baile de nervios y un cosquilleo delicioso de lengua por 2 meses. El vinagre cría vibriones. Pero una mujer fea y mala propaga microbios. Ya verás qué ruido ocasionará su trompa, hasta aturdir el círculo en que nos hemos escaramuzado con frecuencia. Todo eso no puede sorprenderte. En pos de una caída todos se asoman siempre presurosos al borde del precipicio, donde resbalara el desgraciado. Y observan llenos de curiosidad en qué actitud llegara al fondo, o en qué risco se abrirá el cerebelo, o qué grito final arroja, que pueda darles luz sobre los móviles íntimos. Pues la gracia del caer, presenta al luxador por el gusto estético antiguo, es también impuesta hasta en el suicidio por la sociedad moderna. No sé si he caído con gracia. Pero me avanzo a asegurar, que no deja de tenerla, eso de concluir con un semillero de intrigas y ambiciones, tan difíciles como un nudo de Gordium, con una flanconada formidable. El exo es que en esta loxa, a pesar de todo, he conseguido aprender a desconfiar un poco de mis propias fuerzas. La agradezco este progreso.
En cuanto a Areva, espléndida mujer. No será esposa de nadie, y es ella misma quien se ha impuesto esta pena. Rara, caprichosa, excéntrica, vivirá para el huérfano y para el mendigo. Ellos la verán envejecer y tal vez llorar a la menor sensación de disgusto. Extremo forzoso a que arriba un organismo que ha sofocado sus expansiones en medio de los ardores de la misma juventud. Vigílala, sin embargo. Ella te ama con todo el vigor del sentimiento, y por eso tento alejarme de la escena para quedarse a solas contigo y batir el campo a De Celis, hasta estrechar a Brenda entre el respeto a su protectora y la memoria de su padre. La terrible flanconada vino en tu auxilio. Completará sus efectos el fallecimiento probable de la señora de Nerva. Pero, no olvides que Areva ha de sufrir 100 vacilaciones antes de abdicar, y que los cariños obstinados de una mujer inteligente y hermosa suelen concluir por atraer y fascinar el corazón más duro. Mi gira durará 2 años. Voy resignado. Estos contrastes no me abaten ni decepcionan. No he de buscar, pues, cuadros flamencos, ni la verdad desnuda de las hojas del aretino empapadas de lascivia, ni los voluptuosos delirios de Musset, ni las risas epilépticas de Espronceda en el festín de los senos palpitantes y de las carnes rosadas y calientes, ni las orgias en que brotan gritos de adulterio como un adiós al amor que se extingue y un saludo al amor que viene, con pampanos en vez de azahares, y caricias lúbricas en vez de castos besos. No he de buscar nada que ofrezca este sabor infernal, este prestigio tentador para los pexos sin consuelo, en el hueco de cuya entraña se enrosca la pena como una sierpe para hacerlos renegar de todo pudor y de toda virtud. No tengo por qué aturdirme. Mis dolores son proporcionados a las resistencias del cerebro. Y bien pueden ocupar alguna cavidad, sin detrimento. Han de irse a su tiempo, lo mismo que se van en estación oportuna las aves de agüero que se asilan en una ruina, en donde no han dejado de graznar aun en horas en que brotaban a raudales por las ojivas de la que fue sala, rumores de fiestas y alegrías. Dichoso sería si un amigo como tú me acompañaras en esta gira a que el hábito me hubiera inducido, a no ser la necesidad. Pero bien sé que eso no es posible. Debo concretarme a enviarte un abrazo, con mis votos más fervientes por tu Dixa. Espero verlos realizados a mi regreso. Punto. Como hemos dicho, esta carta produjo estupor en el joven ingeniero. Aun cuando lo que le afectaba personalmente no hubiese dejado fibra alguna susceptible de mayores emociones. Pero el acontecimiento era grave y se vinculaba demasiado con su destino para que él pudiera sustraerse a sus efectos. Algunas horas lo tuvo abstraído. Calla el crepúsculo cuando arrancándose a sus reflexiones y a la sorpresa que le causara aquel nuevo rasgo caprichoso de la suerte que eliminaba a su rival de una manera tan inesperada se dirige al interior de la quinta reproduciendo en su memoria frase por frase el contenido de la carta de Selmar, y planteándose con nuevos elementos el problema del futuro. Pero al pasar junto al seto, olvidó por un instante cuanto le absorbía, y extendió su mirada por los sitios linderos que él había recorrido sin zozobras en días venturosos. A la cerca de la gran puerta que daba a la calle del estanque, reunidas en compacto grupo, distinguió varias personas de la servidumbre que parecían comentar algún suceso extraordinario. Si Raúl se hubiese encontrado más próximo a ellas habría podido observar rostros llorosos, y oído lamentaciones que brotaban de todas las bocas. Pero a la distancia, estuvo lejos de presumir que aquel fuese un grupo de plañideras, limitándose a suponer que se tratara del trágico lance en que De Celis perdiera la vida. Y al alejarse, ocurriósele una pregunta que era expresión de todos sus anhelos. ¿Qué fenómenos pasarían en esos momentos por el alma de Brenda? Ya que él no podía adivinarlo, debemos nosotros decirlo. Un nuevo trance la anegaba en el dolor, y era este el último cuadro del drama doméstico.
La señora de Nerva acababa de morir. 39. Un año después corrieron los días. A las tardes cálidas y serenas se sucedieron bien pronto los fugitivos crepúsculos otoñales, las mañanas de sol invernizo, las frías auras, los cielos oscuros, la atmósfera sin golondrinas, los bosques en esqueleto, los paisajes grises, las hilaxas de hielo en vez de verdes hojas pendientes de los troncos desnudos como barbas de ancianos. Pero, estos cuadros desolados se borraron también. Pasaron los meses, y la naturaleza empezó a sonreír tras un sueño profundo, con la gracia de una mujer bella que ciñe su cabeza con perfumada diadema y se apresta a seducir desplegando todas las galas de juventud y esparciendo en su redor aromas, luces y esperanzas. Volvieron las flores y las hojas, las legiones aladas, el sol resplandeciente, el aire tibio y puro, los horizontes diáfanos, las copas umbrias, dioramas espléndidos con sus jardines y bosques llenos de savia prolífica y vida exuberante. El tiempo se reproducía por ley inmutable sobre ruinas y recuerdos, y los mismos árboles viejos se vestían de lujo, exando su cana al aire al beso de primavera. Nada había cambiado, pues, al parecer, en las preciosas quintas de los suburbios, que volvemos a visitar después de un transcurso regular de tiempo. Todo revelaba en ellas aquel esmero prolijo o artístico cuidado con que se atienden los sitios predilectos a que no suelen ligar dulces memorias y encantos. Las quintas de Nerva y de Henares, con su verde y espesa vegetación arbórea, parecían formar un solo bosque. Habíanse aumentado los ejemplares de naranjos, durazneros, nísperos, manzanos y cerezos. Las higueras y nopales en estrecha alianza confundían las ramas ásperas y las palas espinosas, acercando a las cinzadas brevas los higos zumbos. Los membrillos, ya sin flores color de carne, alargaban sus vástagos correosos llenos de velludos frutos hacia el soto, que cubrían con sus nutridas hojas verde y plateadas. Las grandes peras sin sazón, encorvaban los flexibles gajos en compactos grupos, teñidas de solferino y verdemar. En los extensos viñedos las cepas dirigían multitud de sarmientos a todos rumbos llenos de racimos apiñados que aparecerían después blancos, oscuros y color de rosa. Ni una maleza, ni una zarza, ni un cardo se veía a lo largo de los agaves del fondo, al final de cuya línea de pitacos, distribuidos a trexos como guías de granaderos, se percibía el extremo cónico de la Sosa de Zambique, hasta donde llegaban en confusas espirales las silvestres enredaderas cuajadas de florescencia. Desde la muerte del liberto, aquel lugar solitario no había sufrido modificación alguna. La Sosa conservaba en su interior todos los muebles y objetos caprichosos que pertenecieron al fiel negro, sin excluir la marimba, que se mantenía junto al ventanillo empolvada y silenciosa por siempre. En cambio, la naturaleza espontánea y prodiga fecundando las semillas caídas alrededor, había envuelto toda la Sosa en un espeso manto de parietarias hasta cubrir la puerta por completo, cual si hubiera querido preservar la oscura mansión de toda mirada indiscreta. La calle que conduce al estanque había sido cubierta con enormes zarzos de hierro para sustento de numerosas viñas, después de ser derribados los eucaliptos que adornaban los flancos. El estanque parecía un inmenso vivero, por la multiplicación extraordinaria de sus peces. En el segundo departamento, separado por un fino tejido de alambre, las aves de viva y hermosa pluma pululaban como rápidos esquifes de fondos negros, rosados, blancos y cenicientos comprometidos en regatas de honor. En una tarde apacible de verano, una joven que vestía de luto, encaminaba sus pasos por la calle del estanque, acompañada de una niña de tierna edad. Esta joven había estado sentada, momentos antes, en el banco de piedra colocado junto al seto, en la parte que daba al mar. En el semblante blanco y bello de la paseante solitaria, podíanse notar esos signos inequívocos que graban en las facciones los dolores morales.
Esas huellas leves, pero elocuentes, buriladas por la cavilación de lo que la vida enseña, en armonía con un aire de resignación noble y tranquila, de que solo son capaces los organismos selectos, en las loxas despiadadas del corazón. Al primer golpe de vista, seduce a esta joven por sus encantos sin artificio, de conjunto afiligranado, por decirlo así, de formas tornatiles, de perfiles correctos, animados por una expresión dulce, sencilla y atrayente, que daba a su cabeza escultural un realce admirable. Un tul negro encubría en parte su cabellera rubia. Tenía los ojos de un azul profundo. El seno alto y turgente. Las manos pequeñas, de afilados dedos, color de rosa pálida. Fácilmente habrá reconocido el lector en esta joven a Brenda. Moxas fueron sus transiciones violentas desde el día de la muerte de su protectora, y desde el instante en que le fue revelado el secreto del encuentro trágico y fatal entre su padre y Raúl. Cerca de un año había transcurrido desde aquellos sucesos. Y aún conservaba frescas las emociones de entonces, abstraída en el culto de los recuerdos, indiferente a los cuadros de alegría extraña para ella, concentrada con fervor en la esperanza y en la fe a que los propios rigores del pesar suelen dar crecimiento y energía. Si en la vida psicológica basta para el goce una ilusión que quede, cuanto hace un alma sensible por conservarla intacta, por mantenerla siempre excitada y vivida aun en medio de transitorias dudas y quebrantos. Brenda había sido declarada heredera universal de los cuantiosos bienes de la señora de Nerva, en cuyo testamento por acto público así se consignaba de una manera formal e irrevocable, sin cláusula restrictiva alguna, como una prueba del profundo afecto que la dulce huérfana mereciera en vida de su benefactora. En la misma escritura de últimas voluntades se designaba la persona que debía ejercer la tutela, y que lo era el señor Enrique Linares, hermano de Areva. En posesión de esa fortuna, ella habíase sonreído. De que la serviría. Solo para hacer el bien. Y al pensar así, la había consolado la creencia de que a su noble protectora sería grato el destino que ella reservaba a sus riquezas. El mundo había hincado en sus plantas dolorosas espinas. Y solía preguntarse, meditando en sus recogimientos prolongados, cuántos no sufrirían más que ella y habrían menester de aquel exceso de opulencia. Por el dolor propio había alcanzado a penetrarse del dolor humano, desprendiéndose de todo sentimiento egoísta, del ensimismamiento que aísla y no excusa más que una queja, que comúnmente se juzga superior al lamento del infortunio extraño. Y así cavilando, iba por fin su pensamiento a concentrarse todo entero en Raúl. En aquel ser amado que había muerto a su padre, meses antes que él la encontrara a su paso, cuando aún llevaba luto, y que no veía hacia moxo tiempo, sino a través del húmedo velo de sus ojos, tal como quedó grabada en la mente enardecida su imagen la última vez que escuchó su habla y se extasió al mirarlo. En los primeros tiempos se había limitado a acordarse siempre. Sin el deseo de volver a verlo. No podía desasirse del fuerte lazo de un pesar rígido y severo. Después, llegó a sentir como un ansia de mirarle un poco, o por lo menos de saber de él. ¿Era esto un crimen? Se estremecía, sin darse cuenta de su inquietud. Una noche soñó que lo había visto, helado e indiferente. Al despertar, creyó por largos minutos que aquello era cierto. Y se había arrojado del lecho llorando. Desde entonces, fue creciendo el deseo, vago en su origen, ardiente más tarde, de verle en realidad. De oírle, de observar en su rostro los efectos de la ausencia y los resplandores de la pasión que él parecía sentir en días venturosos como una necesidad suprema de su vida. Areva, que se había consagrado con extremo afán a las obras de beneficencia, retrayéndose poco a poco de los círculos en que descollase por sus méritos indisputables, solía acompañar a su amiga algunas veces.
sin que en esas oportunidades hubiese abandonado nunca su actitud fría y reservada respecto a Raúl. La muerte del Astener de Celis, que había hecho en Brenda del For una honda impresión, parecía haber introducido en los hábitos y gustos de la señorita de Linares un cambio notable. A partir de aquel suceso dramático y sangriento, Areva concurría al templo con frecuencia, a los hospicios, asilos de expósitos y misteriosos lugares de pobreza vergonzante, donde derramaba piadosa y discreta nobles beneficios. En la tarde de que hablamos, acababa de dejar a Brenda, cuando nosotros hemos visto encaminarse a esta por la calle del estanque hacia la glorieta. La niña que iba a su lado era una de las hijas de su tutor. Meses hacía que la joven no visitaba la quinta, y complacíase ahora en recorrer todos los sitios predilectos que traían a su memoria recuerdos tan dulces y queridos. A pocos metros de la glorieta se paró a mirar hacia la casa del lindero. La ventana del gabinete estaba abierta. Y este detalle insignificante para otros ojos que los suyos, la conmovió. En ese instante la niña desprendióse de su mano, y echó a correr detrás de una mariposa blanca con todo el goce radiante de la inocencia. Brenda la observó un momento alejarse, y siguió caminando muda y abstraída. Ya enfrente de la puerta, alzó la mirada, y en el instante mismo, ahogó una gran voz, alargando el brazo trémula, pálida, fría, como si una fuerza eléctrica hubiese crispado todos sus nervios. Un hombre con la frente baja, los brazos cruzados y el ceño adusto, se hallaba en medio de la glorieta. Era Raúl Henares. Brenda no se movió de su sitio. XL Clemencia una breve mirada al pasado, ante todo. En medio de los inesperados sucesos que a la partida de Selmar sobrecogieron a Raúl, hallóse este perplejo, sin resolución bastante para tentar por el momento paso alguno en sentido de acercarse a la huérfana. Cuán difícil le hubiera sido eso. Su espíritu había sufrido quebrantos harto crueles y dolorosos para determinarse, libre y enérgico, a asumir actitudes osadas, o a afrontar un problema moral que se le ofrecía con dificultades mayores que la más complicada ecuación algebraica. Su situación le sumía en la inercia. El presente estaba oscuro. Lejos, el albor de la mañana, fresca y sangrando la anxa herida en su pecho y en el de ella. Resolvió alejarse. Durante 2 meses, Raúl viajó por el interior del país, buscando otras impresiones, otra atmósfera, otra vida. Pero, bajo el mismo cielo, en la tierra misma de la patria, no le fue posible devolver a su organismo la calma y el reposo. Los encontraría, acaso, lejos de ella, ala en medio de sociabilidad extraña, donde nada reavivase las profundas amarguras de su espíritu. Probó apartarse moxo. Después de algún tiempo de permanencia en el Brasil, trasladóse a Buenos Aires, recorrió las provincias del interior y cruzando la cordillera, se internó en Chile, la extraña tierra tendida entre nidos de cóndores y espumas de océano, entre paralelas de mares y montes excelsos que la arrullan con música gigante de cráteres y de ondas. Allí residió largos días, dirigiendo una obra de fábrica. Concluida su tarea, pensó en excursiones más lejanas. Pero, sintióse débil al fin. Y cediendo al hondo anhelo de volver a ver lo que más había amado, decidió el regreso a las playas uruguayas. Llegado en medio de singulares emociones, dirigióse a su quinta, en donde se propuso pasar algunos días. Selim le había conservado su morada con un esmero digno de encomio. Todo estaba en orden y artísticamente dispuesto, desde la alcoba hasta el gabinete de estudio. Raúl se encontró con varias cartas y tarjetas. 2 de aquellas eran de Selmar, dirigidas la una de Venecia y la otra de París. Su lectura fuele muy grata, impregnada como estaba de aquel espíritu gentil y ático que tanto distinguía al joven médico.
Pedíale en la de última fecha, que le informase del estado de sus cosas íntimas que él no podía olvidar ni un momento, aun en medio de los 1000 accidentes y seducciones de las grandes capitales. Este reclamo arrancó al joven ingeniero una sonrisa de tristeza. Y como si le impulsase irresistiblemente a una resolución, de que hubiese una hora antes desistido, preguntó a Selim, sin embozo ni reserva alguna si sabía algo de la moradora de la quinta de Nerva. Selim contestó que hacía moxo tiempo que solo habitaba una corta servidumbre la casa vecina, desde el día siguiente al de la muerte de la señora. Pero que Oxo días atrás había tenido ocasión al inspeccionar los setos, de ver sentada en el banco de piedra a la niña de luto. Raúl quedóse pensativo. Transcurrida media hora, se levantó. Y resolviéndose visitar la quinta, bajo las gradas de la escalinata. Varias veces se detuvo en las calles de árboles, aspirando con placer el aire tibio de la tarde. ¡Cuántos recuerdos! Allí estaba la escena tranquila y solitaria del poema de otros tiempos, apenas separada del sitio en que posaba su planta por un seto de arbustos, entre los que asomara ella un día su cabeza encantadora. Delante la glorieta silenciosa, por cuyos arcos cubiertos de doseles de madreselva atravesaban en raudos vuelos las alegres golondrinas. Más la calle del estanque, los bosquecillos de naranjos y limoneros, el laberinto de sendas festoneadas de boj. Hacia el fondo la línea de tunas, el banco de piedra, el vértiz de la X sosa de Zambique, sobrepujando las verdes y flotantes bóvedas como el cono de un templo africano en medio de las florestas. Todo hablaba del tiempo que fue, removía fibras, renovaba en la vision los mirajes del pasado ensueño. Inmóvil estuvo Raúl con la cabeza descubierta, la mirada fija, fiebre en las sienes, de pie junto al seto, pensando quizás que aquel color de esperanza, flores y frutos, todo aquel paisaje de encanto y de luz reaparecía misterioso a la vuelta de un año, con la misma facilidad que en el corazón humano la pena ahonda, marchita y destruye los ideales de la vida. De pronto, cual si se diese a un deseo vehemente, el joven se aproximó más al seto. No se veía persona alguna en el interior de la quinta de Nerva que él podía dominar a su frente. Reinaba completa soledad. Raúl salvó el seto, y fuese con paso firme y resuelto a la glorieta, donde se entró. Fue la suya una determinación súbita, como de quien se siente atraído irresistiblemente por una fuerza secreta hacia un lugar que no se creya volver a ver, y que de improviso se exhibe ante los ojos sorprendidos, hiriendo en lo más vivo el recuerdo. Cuando divisó a Brenda, creyó que soñaba. La realidad tenía que imponerse pronto. Y una emoción profunda se apoderó del joven, cuando ella al presentarse en la puerta, extendió su mano y sofocó un grito, bajándola luego, con la cabeza, para quedarse quieta. Allí estaban los dos, el uno muy cerca del otro. Temblantes, mudos, sin moverse un paso, lo mismo que aquellas estatuas que se erguían blancas entre yedras y nutridos follajes en el cercano bosquecillo. La sorpresa les había hecho contener hasta el aliento. Poco a poco fueron levantando las cabezas con desconfianza, y se miraron con la pupila fija y los párpados temblorosos. Parecía que querían cerciorarse, con miedo de que aquello no era una ilusión de los sentidos. Se compenetraron. Y al mismo tiempo, tal vez, creyeron que uno y otro arrastrados por su destino habían puesto intención y voluntad para aquella aproximación. Apenas más tranquila, dueña de sí misma, Brenda recogióse un poco con la izquierda el crespón que cubría su cabeza. Frunció el labio y le miró al soslayo, con aire inquieto y esa perplejidad adorable que en la mujer enamorada se traduce en estremecimientos y suspiros. Raúl, arrancándose de súbito a su situación violenta, rompió el silencio, diciendo en voz baja y trémula: ha sido necesario que llamase a mí todas las memorias gratas al espíritu.
para atreverme a dar este paso, Brenda. Lejos estaba de esperar este encuentro, aunque algo me lo hacía presentir. Quizás este deseo ardiente, duradero, que nunca se apaga, que me arrastra y subyuga. ¿Acaso, una ansia profunda e intensa de ser oído antes de ser olvidado por siempre? La joven asumió una actitud grave y severa, al escuchar estas palabras. Tenía el semblante casi transparente, el seno agitado, los ojos húmedos con una expresión extraña, que era mezcla de dolor, de altivez y de cariño. Aquella voz llególa al fondo como un arrullo delicioso, en medio de las hondas tribulaciones que estremecían su ser, convencida de que no podría odiar ni maldecir, aun cuando a su eco se agolparan a su mente las sombras de una historia fatídica y sangrienta. Como le mirase muda y fría, Raúl prosiguió. Yo bien conozco que no tengo ya derechos. Pero, séame concedido el consuelo de una confidencia íntima, como un descargo de conciencia, aunque ella renueve pasadas amarguras o encone la herida abierta por la más negra fatalidad. Yo diré lo que pasó, confesaré mi culpa, si pudo haberla en quien no tuvo tiempo de odiar. Que no fue el encono el que armó mi mano, Brenda, para arrancar una vida, en otra hora para mí inviolable y sagrada, sino el grito de la carne y de la propia conservación, en medio de toda la fuerza impetuosa de la primera juventud. No fue el odio. Balbuceó Brenda como aterida, la frente plegada, las mejillas ligeramente sonrosadas de improviso, y los ojos llenos de ese fluido que parece condensar 100 emociones. No fue el odio. Repetía en tono muy flebil y dulce cual si hablara a solas, poniendo su mano en el nacimiento del seno que ondulaba a intervalos a los golpes del corazón henchido de amores y de lágrimas. Nunca lo supe bien. Y así diciendo levantó los ojos de azul sombrío, que puso en los de Henares, con una expresión de ansiedad indecible. Animóse Raúl entonces, aventurándose en el relato. Pasó aquello en la guerra. Los bandos estaban enconados y las pasiones embravecidas. Pero, en el lance singular de que hablo, a solas, enfrente de un adversario para mí desconocido, altivo y arrogante, en medio de un vado estrexo, sin poder retroceder ni avanzar, porque la muerte me aguardaba por doquiera, yo no estaba, sin embargo, animado de rencor y de venganza, ni quise agredir el primero, aunque el deber me exigía sacrificarlo todo a mi paso sin clemencia ni perdón. Fue preciso que la lanza del coronel Delfort desgarrara mis carnes y comprometiese seriamente mi vida, para que yo me decidiera a la defensa enérgica de tan fatales resultados para él. Y eso sucedió cuando ya la sangre brotaba a raudales de mi herida, y no me quedaba otra solución en el duro trance que la de matar o morir. Oh. Profirió Brenda cubriéndose el rostro con ambas manos y avanzando un paso a impulsos de la emoción. Elirio el primero. Sí. Yo no tenía por qué odiarle. Lejos uno y otro del centro de la acción, del fuego que enardece, del entusiasmo febril que circula por las filas, comunicando a los brazos una actividad implacable, y a las pasiones de partido una excitación temible, yo pensé al principio que en aquel encuentro aislado uno y otro depondríamos nuestras diferencias en homenaje al sentimiento de la fraternidad, que no se extingue por completo en los hombres de corazón. Ya que el estéril sacrificio de mi vida, o su fin oscuro, lejos de las líneas, banderas y entusiasmos de la batalla, allí en aquel sitio apartado y solitario, nada añadiría al orgullo del vencedor ni a la justicia de la causa. Éramos como dos dispersos en quienes hubiera concluido la fiebre del combate, que se encuentran al fin de la jornada, se miran, y pasan, ya sin razón de ofenderse o de agredirse. Pero, él era bravo y cedió a los arrebatos de la sangre rica y ardiente. Me atacó, y me defendí. Grave infortunio, a veces, el de ser afortunado. ¿Sabía yo acaso que aquel valiente era tu padre?
Cuando la verdad Lucio, pensé que no había castigo mayor que el conocerla, y que para este destino no se hizo consuelo alguno. Que alma fuera tan piadosa que restañara en el vivo, una herida peor que la del muerto. Oh, si mi vida pudiera rescatarla de tu padre. La voz del joven era baja, lenta, suave como un trémulo, como de quien reprime profundos arranques que llegan a la garganta en forma de nudos que amenazan ahogar y al fin descienden de nuevo al fondo del pecho oprimido. Brenda le miró, con las pupilas veladas por el llanto y las mejillas encendidas, acercándose a él por un impulso maquinal, inconsciente, entreabierta la boca, por el ansia de decir algo que su lengua se negaba a articular. Pero que su rostro denunciaba a lo vivo. Los dos quedaron en suspenso por un instante. Ella, inquieta, casi vencida. Él, lleno de ardor, insinuante, alentado por la pasión fervida que transmitía unción a sus frases y fuego a su mirada. Adelantóse luego, hasta ponerse casi en contacto con la joven y quemarla con su aliento. Y como ella bajase la cabeza, fascinada y suspirante, dijo encima de su oído: No, me guardarás odio, ¿verdad? Lo quiso así mi destino infeliz. Y mira en qué grado soy culpable, ahora que los años han pasado, y el dolor recién viene a marchitar la dixa que soñé. La dixa de la huérfana en cambio del infortunio del padre. Si no quemara tu labio una palabra. Levantó Brenda los párpados lentamente, con una expresión de amor intenso en sus ojos y preguntó febril. ¿Cuál? De clemencia y de perdón. Puso ella sus manos temblorosas en el pecho agitado de Raúl, y posando en su hombro la cabeza suavemente, llena la mejilla de calor, teñido en grana el labio, en vano reprimiendo los latidos de su seno que ondulaba con violencia, balbuceó en tono tan ledo como un alito una sílaba, que los labios de su amante recogieron en una aspiración suprema, al sellar su boca deliciosa con un beso de inefable ternura. Aquel beso les hizo olvidar. Era síntesis de anhelos reprimidos, de pasiones profundas porque habían sido contrariadas, y compensaciones de un año de ausencia. Enmudecieron. Disipáronse las sombras de las frentes. Buscáronse las manos en cariñosa alianza, la mano blanca y pura de la Virgen y la mano del matador. Plegáronse los párpados al influjo de un vértigo veloz, y al estremecerse los cuerpos estrexados suavemente, unidos los rostros en transporte de deliquio, parecieron transmitirse todos los ensueños y esperanzas reconcentrados hasta entonces en el fondo de sus almas por los rigores de la duda y del quebranto. En ese grato momento de amor, de clemencia y de perdón, la niña que acompañaba a la huérfana, volviendo con la mariposa en la mano, asomó sorprendida su carita de rosa y púrpura, despierta y vivaz contemplando con asombro la escena. Desprendióse la joven, y vino hacia ella sonriente. La niña miró a Raúl con aire de extrañeza, mezclada de simpatía. Y extendiendo a él su manecita, preguntó con dulce candor. ¿Ese es tu novio, Brenda? Sí, dijo ella, besándola en la boca. Es el que será mi esposo. Y volviéndose a Raúl con los ojos brillantes de amor y de ilusión, agregó antes de alejarse con imperio. Irás mañana. XLI Conclusión. Pocos días después de esta escena, en una capilla solitaria de elegante arquitectura que se eleva con sus fugaces agujas en medio de las nutridas arboledas del norte, nido de oraciones y de preces íntimas, se desposaban Brenda Delfort y Raúl Henares. Un grupo reducido de personas asistía al acto, rodeando la interesante pareja con ese aire de profundo interés y simpatía que imprime en los semblantes el cuadro seductor de una dixa serena y luminosa. Hacia el fondo de aquel pequeño templo ornado, con el mejor gusto artístico, junto a un reclinatorio de ébano, dos damas departían en voz baja sobre la ceremonia.
Una de ellas era Julieta Camandria, que no había podido sustraerse a la tentación de presenciarla, y que en los anteriores días había sufrido fuertes ataques nerviosos al tener conocimiento del feliz desenlace del drama. Sabrás, decía inclinándose al oído de su compañera, que la causa real de haberse embarcado ayer Areva Linares en viaje a Europa, no es otra que este matrimonio. Su orgullo no ha podido resistir suceso de tal magnitud. Se encontrara allí con Selmar Bafil. Nunca le amo de veras. Mira. Ya se apartan. Iremos detrás. No quiero que la novia se imagine que la envidio. En ese instante, la encantadora desposada del brazo de Raúl, se adelantaba y salía radiante, esparciendo a su paso esa atmósfera deleitable, mezcla sutil de fluido luminoso, sonrisas inefables y perfumes de azahares que difunden siempre del altar al umbral de salida las novias de singular belleza, como últimas esencias de que se desprenden sin pena ni amargura, la castidad y el candor. ¡Qué alma de criatura! Susurró Julieta bien cerca de su compañera. Ahora, aunque alguna vez hubiera podido olvidar a su padre, tendrá que recordarlo siempre. La pareja pasó tranquila y risueña, leyéndose en sus rostros una promesa perdurable de paz y de ventura. Fin.